Hola amigos, nuevamente les habla Walter Yepes en Camino de Escritores. En esta nueva oportunidad quisiera compartir con ustedes el trabajo literario de una gran amiga, poeta y escritora llamada Adilet Márquez, por lo cual quiero compartir con ustedes un poco de su biografía. Adilet Márquez. Adilet Márquez Díaz es una escritora, poetisa, novelista, cuentista y docente colombo-venezolana. Nació el 29 de mayo de 1977 en Venezuela. Licenciada en Educación, inicia su actividad literaria desde 1994, incursionando en diversos talleres y recitales dirigidos a jóvenes escritores en las ciudades de Cabimas y Maracaibo en Venezuela, así como en diversos congresos y encuentros literarios en Trinidad y Tobago y otros países de Centroamérica. Cursa estudios de creación poética en el Centro Literario de Cabimas en 1996 y 1999. Entre otros, tiene una amplia obra inédita. Sus primeros trabajos literarios aparecen por primera vez en la revista Espacio Cultural, editada por el Centro Literario de Cabimas en 1996. Ha publicado en la revista Dominios, editada por la Universidad Experimental Rafael María Barral en 1997. Sus poemas forman parte de la antología poética de la costa oriental del lago de Maracaibo. Asimismo, ha publicado en otras revistas literarias de gran importancia a nivel mundial. Con ustedes, Adilet Márquez. Hola amigos, les habla nuevamente Walter Yepes. Me encuentro en esta hermosa oportunidad en Camino de Escritores. En este nuevo encuentro nos encontramos con la poeta Adilet Márquez, la cual nos va a contar un poco de su vida, de su trayectoria, de su carrera literaria. Adilet, te doy la cordial bienvenida a Camino de Escritores de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Hola Walter, hola a todos. Para mí es un honor, un inmenso placer estar participando en, en esta actividad tan importante para la literatura del suroccidente barranquillero. Gracias, Adilet. También es un placer para nosotros como Biblioteca Popular del Barrio La Paz que estés compartiendo con nosotros tu experiencia de vida, tu carrera literaria. Como es bien sabido, hay un momento muy especial en nuestra vida y es nuestra niñez. Quisiera que nos compartas un poco de tu niñez, cómo fue la niñez de Adilet Márquez, cuáles fueron esos momentos especiales de esta etapa de tu vida. Wow, bueno, mi niñez fue una niñez muy linda. De hecho la viví aquí en Barranquilla junto a mis padres, mis dos hermanos. Fue una niñez muy hermosa, como toda niña, jugando, estudiando. Y bueno, una de las cosas que más recuerdo de mi niñez y que me gustaba muchísimo, muchísimo, eran nuestros paseos a la playa. Nosotros siempre hemos vivido acá al sur de la ciudad, y pues nosotros nos trasladábamos a la playa, toda la familia, y eso en el año, como había muchas ocupaciones y muchas cosas, pues no había mucho tiempo de hacerlo con frecuencia, pero siempre apartábamos uno o una o dos veces al año para ir a la playa. Y esto era maravilloso. A mí me gustaba mucho el mar. Yo era pequeña y yo sabía que era pequeña porque yo veía el mar, y frente al mar yo me sentía mucho, mucho más pequeña. Yo decía, qué mar tan grande. Era, era como algo que me impresionaba mucho. Me gustaba mucho respirar el aire
el aire cuando estaba allí frente al mar, disfrutaba haciéndolo y el golpe de las olas en el peñasco, bañarme, de sentir como el mar me mojaba por completo, me sumergía en las olas. Eso es algo que jamás voy a olvidar y es uno de los momentos más maravillosos de mi niñez. Ok, ok, fantástico. Yo creo que el mar está presente en casi todas las vidas de los poetas, ¿cierto? Bueno, yo quiero que nos cuentes y le cuentes a quienes nos escuchan en qué momento Adilé Márquez decide viajar al país de Venezuela y bajo qué circunstancias. Te cuento, Walter, que esa fue una historia en mi vida bastante triste. Yo terminaba el bachillerato, era una adolescente y tenía un cupo, una beca para la Universidad del Atlántico, eh, y quería aprovecharla, por supuesto, pero mi mamá ya se había establecido en Venezuela y de hecho todos mis hermanos ya estaban allá, solo faltaba yo, pero yo tenía esa meta de, de entrar a la Universidad del Atlántico y graduarme allí. Y cuando terminé el bachillerato, no pude, porque eh, mi mamá vino por mí y me dijo, bueno, ya es el momento de irnos y fue así como terminé graduándome, graduándome no en la Universidad del Atlántico, sino en una de las universidades de Venezuela, país donde me establecí posteriormente. Los años de adaptación fueron bastante difíciles porque yo duré 3 años. Yo recuerdo que duré 3 años, en los cuales fueron 3 años consecutivos en los que lloraba. Yo lloraba cada noche, yo decía, me quiero ir a Barranquilla. Barranquilla es una ciudad hermosa, a mí me gusta Barranquilla. Yo estaba acostumbrada a mi ciudad, yo estaba acostumbrada a vivir en Barranquilla, aquí tenía mis amigos, tenía, bueno, todas mis vivencias. Y fue difícil para mí desprenderme de la ciudad. Es más, yo escribí yo escribí un libro, está inédito todavía, por cierto, aún no ha sido publicado. Escribí un libro para esa época en el cual desgloso, plasmo lo que fue ese momento, ese espacio de tiempo en mi vida, esos 3 años largos, duros, tristes, de adaptación al espacio geográfico, porque por supuesto estaba con mi familia más cercana, mi madre, mis hermanos, y era algo hermoso, pero me hacía mucha falta mi ciudad. Esa ciudad donde yo me levanté, esa ciudad donde viví mi infancia, donde me gradué, donde terminé mi bachillerato, donde dejé tantas amistades. Al momento de irme dejé muchos amigos, muchas amigas, muchos lugares que se convierten en parte de nuestras vidas. Muchos lugares se habían convertido en parte de mi vida. Estaban mis vivencias aquí hasta ese momento y bueno, fue así como terminé en Venezuela. Ok, sí, me imagino que han tenido que ser momentos muy difíciles para ti. Pero la pregunta que sigue está encaminada básicamente a eso. ¿Cómo te ha ayudado la poesía a enfrentar esos desprendimientos, esos dolores? ¿Y cómo te ha ayudado la poesía a sanar? Y ahora que te tocó regresar nuevamente a Colombia, ¿cómo la poesía te ha ayudado a enfrentar esta situación? La poesía ha sido, o sea, en mi caso particular, en mi caso personal, ha sido la mejor terapia.
Y lo digo porque en esos momentos de desprendimientos, en esos momentos en los que uno se siente así como exiliado, lejos de su tierra, em, la poesía me ayudó mucho a drenar, me ayudó mucho a volcar todo lo que sentía, toda la tristeza, toda la impotencia, eh, toda la rabia, todo el anhelo, toda la nostalgia, todo, todo lo pude plasmar en los versos. Y esto para mí fue maravilloso porque la poesía me hizo sentir libre. De hecho, la poesía me hace sentir libre cada vez que escribo, cada vez que puedo crear una metáfora, que puedo, o sea, que puedo escribir en cada verso todo lo que hay en mí, todo lo que veo, todo lo que siento, mi forma de ver el mundo, de percibir el mundo y en la forma como creo que otras personas lo perciben o lo puedan percibir en algún momento. La poesía es esa forma de ser libre, de sentir esa libertad en los momentos en los cuales tú sientes una profunda tristeza, una profunda nostalgia, un gran desprendimiento. La poesía te ayuda, la poesía te da esa libertad que necesitas. A mí me la dio esa libertad para, para poder sobrellevar esos momentos difíciles, los cuales tuve que pasar. Y de la misma forma lo ha hecho la poesía en mi vida, cuando se me dio la necesidad yo pienso que más bien fue una oportunidad de volver nuevamente a la tierra, de volver nuevamente a la patria, ya no con esas cosas construidas como cuando me fui, que tenía muchas cosas construidas ya aquí. No, sino fue un comenzar de nuevo, pero en mi patria, en la tierra. Y yo lo llamo el volver a la tierra. Yo lo llamo así. Yo lo llamo así en mis versos escritos luego de pisar nuevamente esta hermosa tierra colombiana, mi tierra. Yo los escribí así, volver a la tierra. Y es la poesía la que me permite, aquella poesía que me permitió liberarme, que me permitió ser libre de aquella profunda tristeza y nostalgia que me duró 3 años al momento después de partir. Es esa misma poesía la que me hace, la que me, la que me hace sentir, vivir la tierra de nuevo, vivirla, sentirla en mis huesos, sentirla en mi piel, sentirla cuando camino, sentirla cuando escucho a alguien hablar y tiene su acento arraigado del Caribe colombiano, específicamente el acento barranquillero. Y es la poesía la que me hace vivir todo esto de nuevo, ya no desde una perspectiva de tristeza y agobio fuera de la tierra, sino como una perspectiva de una nueva proyección al volver a la tierra. A mí me gustan mucho los temas identitarios, todo lo, todo lo que tiene que ver con la identidad. Es obvio que esto se marcará mucho en mi poesía, lo pienso así de esta manera porque fue lo que viví. Lo que hablábamos hace un momento sobre los desprendimientos, hoy estoy
aquí y me desprendí de mi ciudad, de mi país, de mi gente. Fui a otro país hice y construí allí una vida, luego dejé aquel país, o sea, me desprendí nuevamente de aquello que había construido y todos estos desprendimientos, todo esto se va marcando en mi poesía, obviamente, se va marcando en ella esos elementos identitarios, esos elementos que te pueden identificar mm, como miembros, como pertenecientes a algo o a alguien en el buen sentido de la palabra. O sea, estos elementos identitarios se marcan mucho en mi poesía, es uno de los temas que me gusta mucho trabajar, en el aspecto poético. Pero también hay otros temas que también son muy profundos, como lo es la mujer, los temas de género. Tengo una poesía titulada Yo Mujer, en la cual desgloso todo lo que para mí es la mujer y su importancia de ser visibilizada nosotras como mujeres a través de la literatura, a través de la poesía. Además de este tema de la mujer, hay otros temas. De hecho, las primeras poesías que yo escribí, Walter, eran poesías de corte muy erótico. Eran poesías muy eróticas. Te hablo de aquellos años del 96, 97, 96, a finales de los años 90. Y la poesía era una poesía de corte muy erótico. Era una poesía más enfocada a la naturaleza, en todo el sentido de la palabra, a la naturaleza en cuanto a como seres humanos, nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestros deseos y también la naturaleza enfocada a lo que es el medio ambiente, el aire, el mar. Un recuerdo maravilloso de mi patria en aquellos años en los cuales estuve fuera. Y estos temas se vieron marcados en mi poesía para aquel momento. Luego mi poesía fue tomando otros matices a medida que surgieron tantos y tantos eventos en el mundo. Y esto hace que un poeta, una poeta, se enfoque en la realidad, se enfoque en el contexto, en lo que está pasando a nuestro alrededor, en medio de lo cual estamos viviendo. Y esto del tema de género fue algo que en los años posteriores marcó mucho en mi poesía, además de los elementos identitarios, además de lo que es los temas identitarios. em, y a medida que han pasado los años, estos temas que están en lo circundante, que están a nuestro alrededor, en el contexto, han continuado marcados en mis versos. Ok, ok. Ahora cuéntanos cómo fue el proceso de edición de tu primer libro y de los que le han seguido. ¿Cómo fue ese proceso de selección de tus poemas hasta llegar a la edición? Wow, 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 me hace remontar tiempo atrás. Precisamente fue a finales de los años 90. em, para el año 96 aparece mi primer poema publicado en una revista cultural. Recuerdo que se llamaba Espacio Cultural, ya no, ya la revista no se edita. Y precisamente la persona que la editaba era un premio estadal de poesía
fue Premio Estatal de Poesía para el año de 77. Era un poeta muy reconocido en lo que era toda la costa oriental del lago de Maracaibo y a nivel nacional en Venezuela. Y se llamaba Rafael Machado. Coincidimos en actividades culturales, en exposiciones de cultura, coincidimos en bibliotecas, en fin, y allí fuimos estrechando amistad, pero era una persona muy exigente al momento de publicar. Él era una persona muy exigente y mis versos tuvieron que pasar por su filtro. Fueron largas jornadas de trabajo, primero para ser escogida entre una gran diversidad de poetas de la época, por supuesto, poetas emergentes, poetas que estábamos surgiendo, y entre una cantidad de poetas él escogió a varios y entre esos escogió los míos para, para trabajarlos en edición. Y así fue como él se convirtió en mi editor. Trabajamos muchísimo antes de que los poemas fueran publicados en la revista. Para ese momento los poemas se publicaron en la revista Espacio Cultural del Centro Literario de Cabimas, que era la ciudad donde nos encontrábamos, para el año 96. Fue un verso, fue un poema, fueron unos trabajos literarios, unos poemas muy trabajados y que tuvieron que pasar ese filtro. Él en aquel momento era una eminencia en todo lo que era, en todo lo que era el estado Zulia, y vuelvo a repetirlo, a nivel nacional, porque él fue premio estatal y a nivel nacional era muy reconocido. Todos sabían de su exigencia en cuanto al trabajo poético. Reconocía el potencial, pero sabía que necesitábamos trabajar todo lo que eran nuestros escritos. Y así lo hicimos. Luego de esa primera publicación, mm, siguieron otras en publicaciones de revistas de universidades, de diversas universidades, hasta que por fin en el año 98 me pudieron publicar mis trabajos literarios en una antología muy conocida y que estuvo circulando mucho a nivel nacional y a nivel internacional, porque para el año 98, cuando sale la antología Atisbando Llamaradas, poesía contemporánea de la costa oriental del lago de Maracaibo, quien se encarga de realizar los trabajos de edición para ese momento no era el poeta Rafael Machado, sino Julio Jiménez, un poeta que radicado en Francia y que había venido solo a trabajar todo lo que era el aspecto de edición en esta antología, que fue publicada en el 98. De ahí en adelante siguieron muchos trabajos literarios. Hubo un espacio de mi vida donde hubo mucha producción poética, pero no hubo publicaciones, y se debió, por supuesto, a toda la situación convulsa que vivía Venezuela, el país donde ya yo estaba residiendo, donde ya había construido una vida. Y toda esta situación convulsa no opacó la inspiración, porque pude escribir mucho durante esos años, pero sí las publicaciones, porque muchos poetas no queríamos publicar, pues no estábamos de acuerdo con muchas cosas que vivíamos, pues que se vivían en el país, en el aspecto político, y de cómo todo el aspecto político fue tocando
absolutamente lo que se encontraba a nuestro alrededor hasta llegar el momento de que nada se escapaba a la política, todo formaba parte de ella. Bueno, años después volvieron nuevamente las publicaciones, obviamente lo que era la participación en radio, en televisión, obviamente estaba allí, latente, o sea, siempre estuvo permanente, pero luego surgieron publicaciones ya aceptando todo los cambios que había tenido el país, no tuvimos más remedio que aceptarlo y desde allí, desde ese punto, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista como poeta, se dieron otras publicaciones, libros para niños, de los niños grandes, los niños chicos, un libro de género como Norberta y sus dos espejos, que habla específicamente sobre la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Y allí fueron todas esas publicaciones calando y recorriendo todo lo que fue Suramérica y Centroamérica, porque tuvieron mucha proyección con las distintas ferias, la Filben, Feria Internacional del Libro de Venezuela, que recorría toda Suramérica y Centroamérica, y nuestros libros fueron conocidos. Hablo de nuestros porque fueron varios poetas quienes fuimos promocionados, por lo que antes, en nuestra primera publicación, en mi primera publicación fue el CONAC, el Consejo Nacional de Cultura, y luego fue la escuela editorial El Perro y la Rana, que fue mi casa editora, mi última casa editora en Venezuela. Excelente, excelente, poeta. Bueno, llegó el momento más esperado, el momento de la poesía. Quisiera que nos compartieras con todos los que nos escuchan 5 poemas que tú consideres son importantes para ti, que sean 5 momentos de tu vida que se reflejen en esos poemas. Te escuchamos. No bastó un beso para tocar tu cuerpo. No bastó un beso para llegar a tu alma. No bastó para el secreto más que una tumba de silencios. Este fue el primer poema que me fue publicado. Muy especial para mí. No lo olvido ni lo olvidaré jamás. Un hermoso poema. Y es de aquellos poemas de los cuales te hablaba, de esos poemas de corte erótico. Fue mi primer poema que apareció en la revista Espacio Cultural, por allá en aquellos años de 1996, allá tiempo atrás, cuando daba mis primeros pininos en la poesía. Excelente. ¿Y cuál es tu segundo poema? Mi segundo poema, voy a leerles un poema de la antología poética Atisbando Llamaradas, poesía contemporánea de la costa oriental del lago de Maracaibo, que fue publicada por el Consejo Nacional de Cultura de la época. Se titula Yo sé que no hubo nada. Yo sé que no hubo nada. Fue un juego de sábanas tras el cuerpo incendiado. La noche fue silencio, ocultó su tempestad. ¿Y no entiendes de qué hablo? Sé que estás en temporadas, sé que te quemas por dentro, hay vacío al otro lado. Yo sé que no hubo nada, del peñasco al mar, del mar al infinito, el celo, tu misterio, las sábanas mojadas. Quisiera escuchar el sí confeso. La noche no ha escondido mi secreto. No mientas, yo sé que no hubo nada. Otro poema que quiero compartir con ustedes fue escrito en el 2014 y es una publicación que hace la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, El vuelo de los cóndores. Yo sé que lo reconoce muy bien, Walter, sí.
Fue la edición número 9 de este órgano informativo y el poema se titula Cyberpoema de amor, que tiene tu soledad que me desnuda, que tiene tu tristeza de cielo rojo que me encierra en tu mirada. Quiero mezclarme en tus venas, en tus pinceladas raras, en el ébano de tu piel que se desviste en mi cara, en el estruendo de la noche sin un mínimo reproche, sin un reclamo a la almohada, que tiene tu soledad que me perturba, que se mete entre mis dedos, que recorre mi espalda, dejando tu aliento intenso prendado entre mis sábanas, una red de Twitter muerta en multimedia emplazada, que se dibuja en tu cuerpo con el arroba enlazada a tu cuerpo cibernético, mientras tu cintura alada es sostenida con fuerza por mis manos osadas. Bien, vamos por el tercer poema. Ahora voy a compartir con ustedes un poema de la antología poética Palabras al vuelo. De allí van a ser mis últimos dos poemas. De la antología poética Palabras al vuelo 2, la antología Sin Fronteras, donde precisamente tuve un buen compilador que se encuentra conmigo en este momento. El compilador de uno de estos compiladores de esta antología fue, obviamente, Walter. Y voy a compartir con todos estos poemas de esta antología. Estos poemas son muy importantes para mí de una forma particular, sobre todo porque habla de esos elementos identitarios de lo que conversaba con ustedes en momentos atrás, los minutos anteriores. Habla sobre esos elementos que te identifican, que identifican nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos afrodescendientes. Y quiero leérselos porque son muy especiales para mí, precisamente por eso, por contener estos elementos identitarios. El poema se titula Danzas y alijunas. Hoy vengo, mañana no estoy. Tengo 3 razones para no volver, para perderme en tu mirada, para envolverme en tu sonrisa, para escuchar el murmullo de tu voz, los gritos desmedidos de tu silencio etéreo, para sumergirme en este espacio de mantas intangibles, de danzas y alijunas, donde tú y yo pertenecemos al profundo claroscuro de nuestro ser de hoja. Esto era Danzas y alijunas para todos ustedes. Continúo entonces con otro poema. Eran 5, ¿verdad, Walter? Bueno, van 4, todavía me falta uno. Y este poema se titula Caribe 1 y está formado por 2 fragmentos que son Caribe 1 y Caribe 2. Unos poemas que me transportan a Centroamérica. Fueron escritos en La Habana, esa preciosa isla de Cuba, en la ciudad de La Habana, una ciudad muy histórica. Precisamente estaba visitando el castillo de San Carlos de la Cabaña, ese castillo, ese monumento, ese fuerte de San Carlos de la Cabaña que quedó como esos monumentos históricos que dejaron los españoles en cuanto a lo que fue la arquitectura, la construcción de estos fuertes para defender las ciudades en aquel entonces. Y estando allí en esta
isla eh, tan hermosa en una noche, precisamente una noche estrellada en ese mar tan hermoso. Escribí Caribe 1 y Caribe 2. Camino. Un vasto horizonte danza frente a mí. Sus palabras me confunden, inocente juego de olas alejándose del peñasco. Camino. Firmamento vestido de novia, me invitas a seguirte. Camino, sal y brisa golpeando mis temores, anhelos grises, desvanecidos en el tiempo. Se rompe la marea, se rompe mi espacio. No comprendo por qué vine, no lo sé. Este vigor de aves rotas, este ir y venir, consuelo de piedra dulce que no me deja ir. Bueno, y con Caribe 1 y Caribe 2 termino esta selección de poemas que pude compartir hoy con todos ustedes. Excelente, excelente, Adilet. Es gratificante escuchar tu poesía y escucharla en tu propia voz. Bueno, Adilet, en nombre de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, te doy las gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por haber compartido un poco de tu historia de vida, de tus sueños, de tus anhelos, eh, por haber compartido con nosotros tu poesía. Y bueno, en nombre de la biblioteca te damos las gracias por haber compartido tus expectativas en Caminos de Escritores de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Gracias a ti, Walter, por la invitación y de verdad estos espacios son excelentes para la difusión y el impulso y difusión de la literatura, sobre todo en lo que es nuestro suroccidente. Estos espacios pienso que se deben multiplicar cada vez más porque nos brindan la oportunidad de que nuestra poesía llegue a muchas personas de las cuales no ha podido llegar y que pueda hacer en ellos lo que hizo en nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos y recuerden, escribir es una forma de ser libre. Excelente frase. No hubo mejor frase para cerrar este espacio. Gracias a ti por haber compartido estos momentos con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.